En el nombre de Jesús ponemos en sus manos la enseñanza. Que seas tú, Señor, el que nos hable, que seas tú, Señor, el que toque nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Cuando nosotros nacemos a este mundo, no viene con nosotros, no es una característica en nosotros el ser agradecidos, el dar gracias a Dios. El niño nace y cuando nace el niño empieza a llorar y empieza a exigir. Necesitamos aprender a ser agradecidos. Y el mensaje tiene que ver precisamente con eso, con el ser agradecidos. Colosenses 3:15 dice, sean agradecidos, sean agradecidos. Aprendamos a buscar a Dios, aprendamos a ver nuestros días, aprendamos a ver nuestra vida con gratitud, aprendamos a ver la mano de Dios obrando en nuestra vida, en nuestra casa, familia, hijos, trabajo. Aprendamos a ver esa mano de Dios para poder venir y decirle gracias. Ten en cuenta que es una soberbia, una arrogancia el no reconocer que todas las cosas que tenemos nos han sido dadas de parte de Dios. El primer punto que queremos tocar en este momento, en el ser agradecidos, es que nos conviene ser agradecidos. Tú conoces bien, lo hemos compartido en ocasiones anteriores, el pasaje aquel de 10 leprosos que se acercan, que de lejos encuentran al Señor Jesucristo y aquellos leprosos le llaman al Señor Jesucristo, Señor, ten misericordia de nosotros, límpianos de la lepra. Y el Señor les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. En el camino fueron sanados. En el camino antes de llegar a los sacerdotes fueron sanados. Y uno de ellos, de los 10, regresa dando gloria a Dios, regresa alabando a Dios, dándole gracias a Dios. Y este no era judío, no era del pueblo de Dios, era samaritano. Y entonces cuando llega y se presenta delante del Señor Jesús, se postra en tierra a sus pies, dándole gracias. Se postra en tierra dándole gracias. ¿Cuántas veces recibimos el milagro? ¿Cuántas veces recibimos la respuesta de Dios? ¿Cuántas veces vemos la mano de Dios obrando en nuestras vidas? Y el dar gracias se nos pasa, se nos olvida. Este regresa, se postra a los pies de Cristo, le da gracias. Y el Señor Jesucristo le dice, ¿qué no eran 10? ¿Qué no eran 10 los que fueron limpiados? Obviamente lo que está tratando de decir, oye, ¿dónde están los otros 9? ¿Por qué no están aquí dándole gloria a Dios? ¿Por qué no están aquí dando gracias? Este es el primer punto que quiero tocar contigo. No hubo quien regresase, dice el Señor, y le diera gloria a Dios, sino este extranjero. Verso 19, Lucas 17:19. Y este samaritano, este que fue sanado en el camino, este que regresa alabando a Dios, dando y bendiciendo a Dios con sus labios, delante de Cristo se postra para darle gracias. Y una de las versiones, la Biblia amplificada en inglés, dice que una y otra vez le daba gracias a Cristo por haber sido sanado. Y el Señor Jesús en el verso 19 le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La fe tuya ha traído salvación. Hay una bendición que viene de parte de Dios, pero la bendición se multiplica. La bendición llega al punto de, Señor, tú cuando respondes, tú respondes de una manera que ni siquiera nos podemos imaginar. Tú cuando respondes con tal poder que se sale de nuestra mente. Él nos responde más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Y esto lo puedo ver claramente cuando veo el milagro y regreso para darle gracias a Dios. Todos los comentaristas acerca de este versículo dice que este samaritano que regresa alabando y dando gracias a Dios,
postrándose delante de Cristo y dando gracias, se llevó una bendición que los otros 9 no se llevaron. Cuando damos gracias a Dios, cuando aprendemos a dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas, la bendición se amplía, la bendición llega a puntos donde podemos decir que van más allá de lo que pedimos o entendemos. Te voy a poner otro ejemplo. El pueblo de Dios, el pueblo judío, ha sido llevado cautivo a Babilonia. Jerusalén está destruida. El templo está destruido, está en ruinas. Y el profeta Jeremías está declarando la palabra de Dios en Jerusalén. Jeremías 33:10. Pon atención. Estamos viendo este primer punto que tiene que ver, cuando yo soy agradecido, cuando le doy gracias a Dios, las bendiciones se multiplican. Él no va a dejar nunca de tener cuidado de ti. Él no te va a dejar sin el vestido, sin el techo, sin el alimento. Pero cuando aprendo a ser agradecido, la bendición se va mucho más allá, a puntos donde Él responde más abundantemente de lo que pido o entiendo. Dice el profeta Jeremías 33:10, así ha dicho el Señor: en este lugar, en Jerusalén, del cual dicen que está desierto sin hombres y sin animales, obvio porque el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, ciudades que están asoladas sin hombre, sin morador, sin quien las habite, sin animal. Dice el profeta Jeremías, pues ¿saben qué? Nuevamente se va a volver a oír voz de gozo, voz de alegría, voz del que se casa y la que se casa, voz de los que digan, alaben al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa del Señor. ¿Qué está profetizando Jeremías? Que va a llegar el tiempo cuando la ciudad de Jerusalén y las otras ciudades de Judá que ahora están asoladas y desiertas, nuevamente se van a levantar y nuevamente se volverá a escuchar voz de gozo, voz de alegría de los que se están casando, de los que están llegando al matrimonio, y voz de aquellos que alaban a Dios y le dan gracias a Dios. ¿Por qué? Dice Jeremías, porque dice el Señor, porque regresaré los cautivos a la tierra como al principio. Y aquí aclara una situación bien importante. Pon mucha atención. Jeremías 30:18. Yo hago volver a los cautivos. De sus tiendas tendré misericordia. La ciudad será reedificada. El templo será levantado de nuevo. Verso 19. Saldrá de ellos acción de gracias, y cuando ellos levanten su voz para dar gracias, voz de nación que está en regocijo dando gracias, los multiplicaré. No serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. En el momento que ellos regresen, en el momento que ellos empiecen a alabar a Dios y empiecen a darle gracias a Dios, no solamente la ciudad será levantada de nuevo, no solamente el templo será reedificado, sino que dice Dios, los voy a multiplicar. El pueblo no se disminuirá, se multiplicarán enormemente. Qué bendición la persona que sabe reconocer cuando la mano de Dios ha obrado en su vida, porque ese venir delante de Dios y reconocer, dando gracias a Dios, multiplica la bendición. Gracias a Dios por su palabra. Te conviene ser agradecido. Número 1, te conviene ser agradecido. Aquel que es agradecido, aquel que reconoce cuando Dios ha obrado, aquel que anda con gratitud delante de Dios, su bendición se le multiplica y llega a los puntos donde decimos, Dios responde siempre más abundantemente de lo que pido o entiendo. Seamos agradecidos. Punto número 2 que queremos tratar en esta ocasión. El primer punto, cuando doy gracias, la bendición se multiplica. Hay ocasiones que
Se recibe el milagro, la bendición, la obra de Dios, y nadie se acordó de dar gracias. Se olvida uno de dar gracias. Primer punto. Segundo punto, la gratitud. La gratitud tiene mucho que ver con la fe, porque la gratitud se expresa aún desde antes, aún antes de haber recibido lo que se está pidiendo. Dice Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Por nada te preocupes, por nada estés en ansiedad, en angustia. La ansiedad, la preocupación, la angustia siempre tiene que ver con un temor y con un miedo a lo que va a suceder, a lo que va a pasar. No es algo real, es algo que está en tu mente pensando que se va a dar. No te preocupes, no te angusties, no estés en ansiedad. Y dice la palabra, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. En vez de que caigas en la angustia, en la ansiedad, en la preocupación, ven delante de Dios. Y ven delante de Dios rogando, suplicando, pidiendo. Y al final dice del versículo número 6, dándole gracias. ¿Dando gracias? Si apenas le estoy pidiendo. Pues eso es lo que se requiere. La gratitud de antemano, la gratitud, el dar gracias, la acción de gracias que se está llevando a cabo al momento de la oración es una certificación de fe. Señor, líbrame. Señor, sáname. Y te doy gracias. Te doy gracias porque sé que me oyes, sé que me escuchas, sé que estás al pendiente de mí, sé que tú eres bueno y perdonador, sé que tú me respondes, sé que tú me sanas. La oración apenas se está levantando a Dios y la gratitud ya está entrando. Es como cuando escribes una carta, es como cuando estás haciendo una petición. Le agradezco de antemano su atención. Exactamente lo mismo con Dios, pero para Dios es una certificación de fe. No estés en angustia, no estés en ansiedad, en preocupación. ¿Qué debes de hacer? Acércate a Dios en oración y ruégale, suplícale, dile a Dios cuál es la necesidad, cuál es la dificultad, cuál es el problema. Habla con Dios, díselo a Dios. Y cuando estés hablando con Dios y pidiéndole, no se te olvide darle gracias, porque Él te escucha. Y cuando Él te escucha, Él sabe responder. Y responde. Cuando responde, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Desde antes, dándole gracias. Sé que me escuchas. Yo sé que me atiendes. Yo sé que mi oración no la vas a dejar en un lado. Y si sé que me escuchas, tú me vas a responder. Primer punto, el saber ser agradecido, el agradecer a Dios, y cuando agradezco a Dios, cuando Él obró, la bendición se multiplica y va más allá todavía de lo que pudiéramos pensar. Número 2, el ser agradecido. La acción de gracias cuando estoy orando es una certificación de fe. Ahí te va este otro ejemplo. Pon mucha atención. Estamos en el segundo punto. La fe que se está manifestando en acción de gracias. Al momento de estar orando, al momento de estar pidiendo algo a Dios. Resulta que Lázaro había muerto. Y el Señor Jesucristo regresa, Lázaro ya está en su sepulcro, y llega, se pone delante de la piedra, de la roca aquella que está cubriendo la entrada de la tumba del sepulcro, y dice, muevan la piedra. Y la hermana de Lázaro le dice al Señor Jesús, Señor, ya hiede, tiene 4 días ahí dentro del sepulcro. Entonces quitaron la piedra, Juan 11:41. Quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo,
Padre, gracias te doy por haberme oído. Gracias te doy porque ya oré, ya pedí, ya supliqué, y cuando pedía, cuando rogaba y suplicaba, ya te estaba dando las gracias. Ahora el milagro no se ha dado todavía. Lázaro está muerto ahí adentro del sepulcro. Gracias, Señor, porque yo sé, Padre, gracias te doy porque sé que me has oído. Versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes. Nuestra oración no se queda en un lado. Dios no la olvida. Nuestra oración está ahí delante de Dios. Y nuestra gratitud, el dar gracias en la oración, es una certificación de fe. Padre, te pido por mis hijos. Te pido que los guardes, que los protejas. Te pido que los guíes, que los lleves de la mano. Y te doy gracias. Gracias. Porque sé, Señor, que me estás escuchando y sé que tú eres bueno, que tienes misericordia y que esta oración no va a quedar así nada más tirada en un lado. Tú me estás respondiendo. Desde este momento que te lo estoy pidiendo, que les cuides, que les guardes, que les lleves de la mano, que nunca los vayas a soltar, tú me estás respondiendo y te alabo y te doy las gracias. Certificación de fe, la gratitud, la acción de gracias al momento de estar orando. Señor, tú estás viendo mi corazón y estás viendo mi corazón cómo se duele por tal o cual situación. Señor, tú estás viendo esta situación en mi trabajo. Señor, tú estás viendo esta enfermedad, tú estás viendo cómo estoy sufriendo en esta enfermedad, pero te doy gracias porque tú me levantas de esta cama, te doy gracias porque tú eres juez justo y la justicia la dejo en tus manos. Gracias, hecho está. Al momento de estar orando, de estar pidiendo, gracias, gracias Señor. Una buena manera de orar, gracias Señor, gracias por este día, gracias por mi familia, pero no como decía el canto de la alabanza ahorita, así como lo mencionaban ahí. Ya no quiero nada más hablar por hablar. De todo corazón, gracias Señor. Muchas, muchas gracias. Ahora, podemos entender que la gratitud, que dar gracias, es algo que tiene que ver con las palabras. Es algo que tiene que ver con lo que sale de mis labios. Y exactamente así lo dice la Escritura. Que vengamos delante de Él, entra por sus puertas con acción de gracias. Entremos por sus puertas con acción de gracias, refiriéndose al templo en el Antiguo Testamento. Cuando vayas a entrar, entra por las puertas del templo con acción de gracias. Nosotros, en espíritu y en verdad, venimos libremente hasta la presencia de Dios. Igualmente, nos venimos y al llegar con acción de gracias. Y en el Salmo dice, entra por sus puertas con acción de gracias y por los patios del templo con alabanza. Igual nosotros. Gratitud en nuestros labios, gratitud, acción de gracias con nuestros labios, con nuestras palabras, de todo corazón, sin caer en la situación como el Señor Jesucristo un día señaló. Con sus labios me honran, pero el corazón está lejos de mí. De todo corazón, gracias Señor. Gracias que puedo venir delante de ti. Gracias por Cristo que murió por mí. Gracias que sin Cristo, ¿qué sería, Señor, mi vida? Gracias que sin Cristo no tengo ni manera de poder de voltear mis ojos al cielo. Gracias. Gracias por la cruz. Gracias por tu amor, por tu paciencia. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias. Entonces vemos cómo la gratitud tiene que ver con las palabras. Pero ve lo que sigue. Ve el tercer punto que queremos hacer notar en este momento. ¿Qué acción de gracias podemos dar? ¿Qué acción de gracias podemos darle a Dios? Claro, obviamente con nuestras palabras, pero ¿qué más puedo hacer
en gratitud. Ah, no, pues ya le dije, ya le di las gracias. Momento, ¿qué otra acción, aparte de mis palabras, qué puedo hacer si Dios tiene tanta misericordia de mí? Si Dios ha sido tan bueno conmigo, ¿qué puedo hacer por Él? Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿De qué está hablando Hebreos? ¿De qué está hablando en la carta a los Hebreos? Que estamos recibiendo, que hemos recibido un reino inconmovible. Va a venir el tiempo, Mateo 25:31, cuando el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, vendrá a esta tierra en su gloria, juntamente con todos sus santos ángeles, y se sentará en su trono de gloria. Él vendrá, regresará, junto con sus ángeles, y se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Todos van a estar ahí presentes delante del Señor Jesús. Y Él va a apartar a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y pondrá los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a las ovejas, a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Poco en estos tiempos ponemos la mirada en lo que Dios tiene delante de nosotros, que pronto, muy pronto, Cristo vuelve, parte con la iglesia al cielo, y después de 7 años regresa para establecer su reino en esta tierra, y juntamente con Él reinaremos, estaremos con Él eternamente para siempre. Así que, recibiendo nosotros y teniendo enfrente de nosotros un reino inconmovible que por la gracia de Dios, por medio de Cristo, nos ha sido dado, dice la palabra: tengamos gratitud. Tengamos gratitud, y mediante la gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. La gratitud, la acción de gracias, no es solamente palabras que pudiéramos decir en un momento determinado, pues ya cuando menos le dio las gracias, ya cuando menos habló y de los labios salió la gratitud. La gratitud que se espera de nosotros va más allá que eso, va al servicio. Señor, si tú moriste por mí, quiere decir que yo, cuando tú morías, yo estaba muriendo contigo. Tú moriste por mí, yo moría contigo. Y si tú moriste por mí, ahora mi vida ya no me pertenece. Ahora mi vida es tuya y estoy para servirte, para hacer tu voluntad. El ser agradecido se demuestra, el agradecimiento se demuestra haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo con su palabra. El ser agradecido se demuestra: si Dios tuvo tanta misericordia de mí, si hubo quien estuvo orando por mí, yo voy a orar por los demás. Si hubo alguien que vino y me habló de Cristo, voy a ir a hablar de Cristo. Así debo mostrar mi gratitud. De otra manera, el olvidarme, el vivir encerrado para mí mismo, es mostrar una ingratitud que no se aguanta. Estoy para obrar la obra de Dios. Estoy para hacer la obra de Dios. Para lo que Él mande está puesta mi vida. Josué es ya viejo, avanzado en años. ¿Quién es Josué? El líder que Dios utiliza para meter al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y les está diciendo: reconozcan que todo lo que Dios prometió,
toda buena palabra que nos dio, ninguna ha dejado de cumplirse. Toda buena palabra Dios la cumplió. Y termina diciendo Josué, el hombre ya viejo, el hombre avanzado en años, el hombre listo, despidiéndose del pueblo porque sabe que está pronto para morir. Y les dice, Dios no dejó de cumplir ninguna sola de sus promesas. En cuanto a mí, yo y mi casa serviremos al Señor. No solo con palabras, con acciones. Ahora ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe de mi Señor Jesús. Toda potestad, dice el Señor, me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Dónde quedó esa palabra? Bueno, pues a ver quién va. Bueno, pues hay el pastor que se encargue. No hacerlo, el no salir, hablar de Cristo, compartir de Cristo, mostrar la misericordia de Cristo, llevando fruto en toda buena obra. No hacerlo es mostrar una ingratitud de veras que no es posible que haya. Tanto ha hecho Cristo por nosotros, tanto ha hecho Dios por nosotros. En cuanto a mí, yo y mi casa, Señor, te vamos a servir. Vamos a orar. Y vamos a orar en el nombre de Jesucristo, dando gracias, dándole gracias a Dios. Gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra que toca mi corazón. Gracias. Gracias por darme a entender. Gracias por hacerme entender. En el nombre de Jesús, ayúdame a que en todo momento esté consciente de que tú estás obrando, que tú estás actuando. Y dame ojos para poder ver, para poder entender cómo es que tú estás obrando. Y corazón para decirte gracias, 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 Señor, muchas gracias. Y también, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, a no mostrar mi gratitud solamente con palabras, sino haciendo tu voluntad, sino por medio de esa gratitud manifestar que estoy a tu servicio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.